Procurement Pro, un espacio para hablar sobre compras y abastecimiento con invitados especiales. Quédate porque este episodio te va a encantar. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este podcast de Procurement Pro, un espacio diseñado para compradores en Latinoamérica con el objetivo de poder traer expertos que dominen algún tema importante para la comunidad de compradores. La temporada número 2 acaba de iniciar, estábamos un poco retrasados en sacarla, pero empezamos por lo alto. Hoy traemos un tema muy importante para cualquier comprador, incluso para cualquier vendedor y cualquier persona en la vida misma diaria, y es el tema de la negociación. Y para eso les quiero presentar a Simón Pérez de Negociación desde Cero. Simón, bienvenido y gracias que pudimos lograr este espacio. Gracias a ti, Anwar. Muy agradecido de estar aquí, de inaugurar la segunda temporada contigo. Estoy súper agradecido. Ok, bien, entonces, en el mundo de las compras hay mucha gente que ya es conocida, que son referentes en este mundo de las compras, y por eso me gustaría que fueras tú mismo quien nos contara quién es Simón, para que, digamos, las personas que se conectan al podcast o vayan a ver el episodio más adelante, sepan la persona que se están perdiendo de seguir y empiecen a seguir a Simón y sigan su contenido. Bueno, como dijiste, mi nombre es Simón Josué Pérez. Yo tengo un podcast que se llama Negociación desde Cero y trabajo para el American Negotiation Institute en Norteamérica. Mi trabajo es negociar y enseñar a la gente a negociar. Yo soy venezolano, por la crisis emigré a Argentina, después por trabajo emigré a Canadá y ahora estoy acá. Y yo creo que eso es, bueno, soy hiperadicto a la comida peruana, yo creo que con eso ya me conocen bastante bien. Ok, y digamos, profesionalmente te formaste en qué línea. Bueno, yo soy diseñador industrial. Oh, Empecé nada que ver con la profesión, ¿no? Nada que ver con la negociación. Pero cuando me tocó emigrar a Argentina, empecé a ver la vida real, ¿no? Cuando uno llega hacia un país donde no conoce, tiene que empezar a primero agarrar el trabajo que salga. así es. Me fui a una zona que se llama el 11, 11 así como el número 11, pero es por una plaza que hay en el medio, 11 de septiembre se llama la plaza. Esa zona es como un mercado persa y encontré un trabajo de vendedor. Y ahí empecé a profesionalizarme en la venta, a entender de ventas. Después tuve un tiempo larguísimo vendiendo, creé mi propia empresa, entonces empecé a vender, comprar, negociar y hacer todo. Y después de que yo empecé el podcast Negociación desde Cero fue que estudié negociación. Es decir, que yo empecé por la práctica y después por la teoría. Excelente, Eh, porque creo que voy a preguntarte algo sobre eso. Me parece que interesante. Yo soy ingeniero mecánico y ok. también algunos se sorprenden cuando me ven en el mundo de las compras, porque lo que estudié, diría, es para que esté manejando máquinas o en una planta industrial y no. También me encanta el mundo de las compras y obviamente eso tiene inherente la negociación. Bueno, yo quiero preguntarte algo y yo creo que muchos compradores o muchas personas cuando van a negociar, sea el aumento del salario, sea cualquier tema, siempre tienen una frase y es, ya tengo el no ganado. Me falta el sí. Entonces, yo quiero que tú me cuentes desde tu experiencia qué tan bueno es como plantearse ese punto de partida y decir, ya tengo el no ganado. ¿No sesga un poco o es válido o ya me baja las expectativas o las falsas expectativas? ¿Es malo, es bueno? ¿Tú qué opinas de empezar con una frase como ya tengo el no ganado? Bueno, para mí el no ganado es una frase motivacional para algunas personas, que dicen, bueno, como yo ya tengo el no ganado, es una traducción de decir no tengo nada que perder, Ok. ¿verdad? Pero decir no tengo nada que perder es para mí mucho mejor a decir que ya tengo el no ganado. ¿Por qué? Te voy a explicar. El no da claridad, el no da información. Entonces, si yo no he ido y no me han dicho que no, yo todavía no sé qué no quiere la otra persona. Y la otra persona no sabe lo que yo quiero. Si yo tengo una propuesta de negocios para ti, por ejemplo, yo puedo decir, no, le voy a decir porque no tengo el no ganado. Está bien, perfecto, no tengo nada que perder. Pero la realidad es que el hecho de que tú me digas que no es lo que me puede hacer crecer a mí. Porque me dice Simón, no me gusta esa propuesta, pero me gusta, hagamos esta otra, ya que quieres trabajar conmigo, vamos a hacer esta otra propuesta. Entonces yo ya te doy información, yo digo, Anwar, quiero que trabajemos los dos juntos. Tú me dices, ok, pero vamos a hacerlo así, Simón, me parece más interesante.
Entonces, el no hay que ganárselo. Es muy, que está muy agrandado decir que ya lo tienes ganado, porque el no es la medalla que se gana el valiente. Así que yo cambiaría Ok. esa frase por decir no tengo nada que perder y decir cuando me toque hacer algo, digo, bueno, voy a ir a ver si me puedo ganar el no. Y el no trae información para los dos lados. Vale, y quiero que sepas algo, porque uno lo vive en el mundo de las compras cuando trabaja con proveedores. Sí, Hay proveedores que cuidan mucho la primera propuesta. Y tú sabes que, bueno, existe la técnica ancla y se voy a ir con un precio más alto o con una condición más baja de lo normal, esperando que venga la conversación del no para poder crecer. Y muchas veces la conversación nunca llegó, porque el comprador le dice al proveedor, no, ya tomamos otra decisión. No, pero ¿y qué fue lo que me faltó a mi propuesta? Si era precio, me hubieras dicho y lo hubiera mejorado. Si era tiempo, me hubieras dicho y yo lo hubiera mejorado. Y muchas veces los procesos de compra no tienen ese espacio de tiempo en donde, entonces, a veces el vendedor, en su deseo de armar una estrategia, esperando una segunda oportunidad, nunca llega. Porque el comprador de entrada le va a decir, no, es que este proceso ya lo revisamos con gerencia y se tomó esta decisión. Y a mí también me ha pasado. A mí me pasó hace poco con una propuesta que yo envié para otro país, sí, en una consultoría en compras. Y yo dije, bueno, cualquier cosa sé que van a querer conversar conmigo. Nunca conversaron. Me dice, no, ya tomamos la decisión, vamos con otra persona. Entonces, a veces uno, y me ha pasado en los dos lados, uno se queda esperando la segunda oportunidad y la segunda oportunidad nunca llegó, o sea, no llegó. Entonces, también es importante calcular y apuntar muy bien esa primera propuesta que voy a lanzar porque a veces cuando decimos tengo el no ganado, yo creo a veces la emocionalidad de la persona que le perdemos la expectativa y no vamos con la fuerza necesaria porque, como dices, no tengo nada que perder. A veces no le ponemos toda la energía a la primera propuesta por frases como esas. Creo yo que a veces sucede, sí. a veces sucede. El- También cuando uno da una propuesta y lo descartan inmediatamente, también pasa porque uno a veces no tiene el conocimiento del mercado. Cuando uno no sabe si está tirando muy arriba o muy abajo, es porque es muy fácil que lo descarten. Así que si uno, yo creo, uno puede tirar un poco por arriba, pero uno tiene que saber que está tirando un poco por arriba, o tiene que Ok, saber que de está tirando un poco por abajo, acuerdo. y entonces es mucho más difícil que lo descarten, porque quien lo descarta rápidamente es porque uno se fue muy lejos. Es porque hasta puede sonar como una falta de respeto. Es como que yo te diga, Anwar, quiero que vengas a grabar conmigo en negociación de cero y me dices, ok, Simón, pero yo cobro $2 millones por grabación. Entonces ahí listo, bloqueado y se acabó. Se acabó. Entonces es muy importante que el que dé la propuesta tenga noción de dónde está en precio con respecto a la competencia. Y también que olfatee muy bien porque puede pasar que te tomen para rellenar y ya tengan la propuesta definida y les hace falta el bendito las tres cotizaciones, me faltan dos y te la pido sin darte mucho contexto solo para rellenar, ¿no? Pero por un instante dije, ¿será que aquí pasó eso? Bueno, no me quedé ahí con la inquietud, pero bueno, era un tema importante para aclarar. Tú mencionaste algo cuando me decías que empezaste en Argentina desde cero. Y yo la pregunta que te quería hacer, porque Sí. conozco el contexto de que tú manejas estas negociaciones en la vida real, es ¿qué crees que enseña más? ¿El curso o el fracaso? ¿O en qué medida? Los dos enseñan. Como repitamos, yo aprendí primero la práctica y después la teoría, Ok, y con los dos aprendí. El tema es que el curso necesita que tú hayas vivido el problema para después, cuando encuentres el conocimiento, saber dónde anclarlo. Fíjate que yo le di clase, una de las personas que escucha el podcast me dijo, Simón, me encanta el podcast, aprendí un montón, yo quiero que le des clase a mis hijos. El chico tenía 16 y la chica tenía 19. Cuadramos todo para yo darle las clases a ellos y cuando empiezo a hablar, ellos no podían ir a momentos en los que les hizo falta la estrategia que yo les estaba dando, porque no habían pasado por la candela. Entonces, la experiencia de no tenerlo, de no saber cómo resolver en el momento, perdón, hace que sea mucho más rico el aprendizaje cuando se lo dan.
La experiencia hay que vivirla, el golpe hay que vivirlo y después usted ve si aprende del golpe o aprende del profesor. Voy a hacer una pequeña historia acá. Yo tenía una compañera con la cual vendíamos, entonces hicimos un curso básico de ventas y nos dijeron, mira, es muy importante saber qué quiere el otro. Para comprar, para vender, para negociar, siempre es muy importante saber qué quiere el otro. ¿No? Lo anotamos en el cuadernito, todo perfecto. Mi socia empieza a tener, perdón, mi compañera de ventas empieza a tener un problema con el chico que entregaba los muebles. Empiezan a discutir, se cansó y dijo, bueno, yo soy la que vende más, yo voy a ir al jefe y le voy a decir que o se va este chico o me voy yo, con el chico de entrega. Cuando va a hablar le dice, Rodrigo, yo no aguanto más a este tipo. O se va él o me voy yo. Y el tipo le dijo, pues vete tú, porque se me hace mucho más difícil encontrar a una persona que entregue que a un vendedor. Y ella pensaba que tenía mucho poder porque era la vendedora, porque era la que traía el dinero. Entonces eso lo vivió y ella no lo relacionó o no previó lo que ya había aprendido y que había que saber lo que el otro quiere. ¿Qué quería Rodrigo? Rodrigo quería no tener problemas con entregas. Y ella no tenía ese conocimiento. Entonces, cuando pasa eso, y yo le digo, ajá, ahí te faltó ver que no sabías lo que el otro quería. Ahí sí calza el conocimiento, pero hay que vivir el problema, hay que saber qué tan fuerte es el problema o qué tan grande para poder aplicar la solución. No sé si te ha pasado, no sé si te gusta cocinar, a veces las recetas dicen, no, pero esto tienes que ponerlo a 250 grados en el horno. Y tú dices, bueno, le pongo 260, 270, no, salió mal. ¿Por qué? Porque era 250 y ahí aprendes la importancia de ese dato pequeñito. Yo creo que esa es la diferencia entre un curso y la experiencia. No, me encanta eso que dices porque cuando ya ha vivido el problema, claro, se interioriza mucho mejor. Y eso pasa, yo creo que a veces pasa y lo he vivido con personas que de pronto quieren dar el salto a un escalón más arriba, pero lo que se enseña en ese escalón más arriba todavía no lo ha vivido y por tanto el aprendizaje que toma no es tan valioso. Por eso de pronto en las escuelas de posgrado generalmente buscan que todo el conocimiento se aplique. O sea, esto que estamos viendo, ¿dónde lo puedes aplicar en tu trabajo? Y así es que es más valioso el aprendizaje que se tiene. Entonces sí, estamos de acuerdo en que ambas partes son importantes. Yo creo que el problema del lado de los negociadores, y nos pasa mucho en compras, es que la gente cree que sabe hacerlo porque ya va y compra al supermercado. Entonces en compras nos pasa mucho que las otras áreas de la compañía dicen, no, pero eso de compras, ¿qué tan difícil es comprar? Eso es pedir una cotización y armar un cuadro y ya. Entonces comprar no es difícil porque como todo el mundo compra para su casa las cosas, creen que comprar en el mundo B2B es igual. Cuando uno les explica todo lo que hay, se sorprenden un poco. Entonces, para negociar sucede lo mismo. Todo el mundo se cree buen negociador. O como yo les digo a los compradores cuando los entreno. Si tú eres un negociador que solo pides descuento, no eres un buen negociador. O sea, si tú crees que negociar es apretar a un proveedor y exprimirlo, no tienes ni idea de negociación. Y a algunos no les gusta que se los diga y algunos se descomponen porque están acostumbrados a eso y lo peor es que están acostumbrados a que las empresas les aplaudan a los compradores hacer eso con el proveedor. Entonces, les digo eso, no estás sabiendo negociar. Ahí entrando en este tema, quiero preguntarte. ¿Quiénes son o con quién es más difícil negociar? ¿Con los hombres o con las mujeres? ¿Habrá algún patrón o eso no tiene nada que ver? ¿O si habrá algún patrón en su forma de ser, de razonar, de pensar, de asumir los problemas, donde sea más difícil o más fácil negociar con uno o con otro? Bueno, para responder esa pregunta, primero que nada hay que asumir que vamos a generalizar. Vamos a Ok, tener que generalizar porque hombres y mujeres, si bien tienen características similares, también pueden ser muy distintos entre ellos. sí, Y correcto. es depende desde qué punto estamos negociando. Vamos a hablar hombre con mujer y mujer con mujer. Ok, En hombre con hombre, por la naturaleza que tiene el hombre, la naturaleza competitiva, hay muchos problemas de ego a veces. No, que si yo no le voy a comprar al precio que él me dijo porque yo ya hice la orden de compra y él lo quiere cambiar y no sé qué, entonces empiezan a pelear por ego.
Eso pasa generalmente hombre con hombre. Hay un problema Marcar ahí. territorio, es mi territorio y yo domino y claro, sale la naturaleza del macho que dice, este es mi territorio y aquí son mis condiciones. Exactamente. Hombre con mujer. Yo quiero, vamos a hacer doble clic ahí, vamos a meternos ahí. En hombre con mujer, el hombre tiene unas ventajas, la mujer tiene otras. El hombre pues es mucho más abiertamente competitivo y la mujer quiere conectar, la mujer quiere empatizar. Entonces, en situaciones muy competitivas puede ser que el hombre se empiece a llevar puesta a la mujer sin escucharla. Pero el hecho ahí, ahí hace mucho más difícil al hombre en frente a la mujer, ¿no? Porque la mujer quiere conectar, quiere llegar a un acuerdo, quiere empatizar, pero no, y no quiere entrar en discusiones, en conflictos. El hombre no le tiene menos miedo al conflicto. En ese caso, si yo soy una mujer, sería muy difícil un hombre. Y por eso yo quiero hablar aquí un poquito con las mujeres, que son las que sufren de esas situaciones hombre-mujer, ¿no? Hay un prejuicio de que la mujer que negocia es ambiciosa, es egoísta. Está mal que una mujer se meta con todo a negociar. Y ese prejuicio no debería existir, está mal, pero ahí está. Ok, Entonces, la mujer tiene que partir de eso. Si yo soy un hombre, bueno, soy un hombre, pero si yo desde mi posición de hombre digo, mira, Anwar, yo trabajo para tu empresa y yo creo que me merezco un aumento, porque me lo merezco así. Es muy distinto a que una mujer te diga, Anwar, yo quiero un aumento, yo me lo merezco. Porque se va a tomar de manera distinta. Un hombre lo puede tomar de manera distinta, las dos peticiones. Entonces la mujer para evitar ese tipo de prejuicio, o sea, no lo puede evitar, pero para saltárselo, una manera que tiene es hablar de condiciones externas, no hablar de ello. O sea, ella no puede decir yo me merezco el aumento. Sí se lo puede merecer, pero si lo dice puede chocar con algunos prejuicios. Entonces dice, mira, yo necesito un aumento porque eso es lo que en el mercado se está pagando por mi posición. Entonces se despersonaliza, la mujer tiene que despersonalizarse lamentablemente hoy, tiene que ser así, frente a hombres. Y después está la negociación mujer-mujer, que esa ya, vamos a la siguiente pregunta. perfecto. Bien, me parece interesante porque sí hay que tenerlo presente. O sea, hay que tenerlo presente porque no es igual negociar hombre-hombre. O sea, eso se tiene que tener muy presente. Y de pronto también va a mano de que uno puede usar más un hemisferio que el otro. Y también entonces cómo posiciono la comunicación. Y si soy más sistema uno sistema 2 en Kahneman, y bueno, y soy más emocional o soy más racional, o cuál sistema domina primero. Estamos en este mundo, en este tiempo de la inteligencia artificial. Y bueno, tú sabes todo el hype que está generando la inteligencia artificial, digamos, en temas de negociación. Yo también la utilizo, enseño cómo sacarle ventaja, prepararte para una negociación. Pero los estilos de negociadores que conocíamos clásicamente, ahora con este tiempo de la inteligencia artificial, ¿cambian algo? O sea, va a modificar un poco el rol del negociador si vemos que a veces se habla de que ya vienen trabajando agentes que en un futuro van a poder negociar solos. Es decir, ¿cómo ves tú que va a cambiar el tipo de negociador ahora en este tiempo de la inteligencia artificial? Bueno, hay dos maneras con las que podemos ver tipos de negociador. Yo voy a entrar por una que me acuerdo porque me pasó hace como 3 días muy graciosa, de un tipo que es un agente, ¿no? Él termina conectando personas con personas, ese es su trabajo. Pero el tipo es muy malhumorado y cuando hablas con él, el tipo grita, se molesta, cuelga la llamada, después vuelve a llamar. Es como toda una entropía ahí loquísima del tipo y súper mal carácter. Y cuando ves los correos electrónicos, el tipo es, hola señor Simón, ¿cómo está? ¿Todo bien? Espero que hayamos podido solucionar. Entonces yo veo que está utilizando la inteligencia artificial para filtrar su carácter. Entonces es mucho más cómodo trabajar con él a nivel correo electrónico que tenerlo enfrente vuelto loco. Ahí ya podemos ver una diferencia de tipos, una especie de tipos de negociador, que ese tipo es una persona muy temperamental y a través filtrado por la inteligencia artificial se vuelve mucho más tranquilo, empático, asertivo. O sea, por ese lado, genial.
Y después quiero hablar de compras y ventas. La inteligencia artificial está trabajando muy fuerte para las ventas, pero increíblemente fuerte. Y ustedes están haciendo mucho por las compras también. Yo estoy consciente de lo que estás haciendo tú, de lo que está haciendo Keisha. Están todos trabajando fuertísimo. Sin embargo, es el poder y la inversión y el dinero que hay en las ventas es tan agresivo que se está quedando, las compras se están quedando atrás. Entonces, supone, si tú pones un bot de ventas y un bot de compras a negociar juntos, como hay tanta inversión, hay tanta data, hay tanto en ventas, el bot de ventas le va a pasar por encima al bot de las compras, se lo va a comer vivo. Entonces es importante lo que ustedes están haciendo para que se nivele en algún momento el compra-venta, porque si no, no va a poder todavía la inteligencia artificial ayudar a los compradores como la inteligencia artificial ya está ayudando a la venta. Entonces, cambiar sí va a cambiar, pero yo creo que las compras, precisamente que estamos acá en un podcast de compras, si no se ponen las pilas, no va a cambiar tanto como ustedes quisieran. Y dices algo, algo valioso y refuerza mucho lo que, es más, ya yo sé que dentro de mis cursos ya voy a mencionar este aparte del podcast contigo, porque yo generalmente le digo a los compradores, tú no puedes vencer a la IA en algunos terrenos. Y el comprador muchas veces adolece de tiempo, ¿no? Se queja de que vive atendiendo urgencias y que todo es para allá. Y entonces no tiene tiempo de ir a la operación, a entender qué está pasando, no tiene tiempo de sentarse con un proveedor a ver qué tiene el mercado, no tiene tiempo de ir a una feria. Y yo les digo siempre, en la transaccionalidad jamás la vas a vencer. Muchas personas hoy en día en su manual descriptivo de cargo, todo lo que hacen en unos años lo va a hacer 100% la IA. Entonces yo les digo, estás perdiendo terreno donde puedes vencer a la IA, que es en construir relaciones, que es en entender el mercado, que es en tratar de co-crear. Ahí está el valor, que es sentarte en una mesa a negociar y olfatear un lenguaje no verbal. Eso la IA no lo puede hacer. Y no lo estás haciendo por centrarte simplemente en estar sentado en el escritorio revisando correos y haciendo comparativos. Eso ya lo hace la inteligencia artificial. Y entonces, y yo escribía, y luego vas a terminar pidiéndole a la IA que te reemplazó a que te ayude a mejorar tu perfil y tu currículum para ver si consigues empleo. O sea, yo escribo así, yo escribo y a veces no gusta, yo escribo así sacudiendo un poco porque es real lo que tú estás diciendo. Es cierto, un bot de ventas va a vencer un bot de compra porque hay mayor inversión. Y eso me traslada a la siguiente pregunta, porque yo digamos que quisiera que cuando tú contestas, yo quiero que el que esté escuchando se quede reflexionando. Sí, saque sus conclusiones y dice, bueno, esto que dijo Simón me voló la cabeza y ¿qué vamos a hacer? ¿Y vamos a seguir igual o vamos a cambiar un poco? Yo he preguntado muchas veces en mis cursos, ¿quién se prepara mejor, el comprador o el vendedor para negociar? Y antes de darte mi respuesta a lo que he recibido, quiero escucharte a ti, que obviamente estás en este mundo. ¿Quién crees que se prepara mejor y por qué? Ah, para Bueno, negociar. ok. Vamos a empezar por algo que yo siempre digo, que es que el vendedor se vende mejor, porque el vendedor no tiene vergüenza de venderse. Entonces, hay como una gran cultura de que la única manera de que le entre plata a una empresa es vendiendo mejor, vendiendo más caro. Pero la verdad es que si entra un dólar porque se vende más caro o el dólar entra porque se compra más barato, los dos son un dólar. Entonces, el vendedor mete plata para arriba y el vendedor saca plata de abajo, pero los dos al final del año van a terminar generando dividendos para la empresa. Ahora, el, el comprador es para mí un negociador que nadie puede igualar. Es un comprador súper completo. De hecho, hoy el mejor negociador del mundo se llama Giuseppe Conti. Si van a la lista de internet, Sí, yo vi. bueno, él es experto en compras y almacenamiento, en procurement. ¿Por qué? Porque los compradores saben negociar una barbaridad, pero no se la creen. Como que están siempre ahí. Cuando se ahorra $1 millón en compras, los compradores llegan al otro día, siguen comprando, nadie dice nada, no pasó nada, sigamos ahorrando. Cuando se vende $1 millón más,
los vendedores hacen una fiesta, llaman a todo el mundo, pican una torta, cambia la empresa. El viernes se van todos a mediodía porque ventas hizo $1 millón más. ¿Qué pasa? Entonces, el comprador para mí, lo que sabe de negociación un comprador es una cosa abismal porque tiene que hacer dos cosas. Primero, convencer al supplier, al proveedor, y después convencer de la empresa para adentro. Por un lado negocio, por el otro lado influencia. Entonces está todo el día en eso y después el reclamo. ¿Qué pasó el reclamo? Bueno, pásale al comprador que está encargado de reclamo. Están todo, pero todo el día, todo el día. Y además que el comprador se tiene que enfocar en la compra y en la relación. Es decir, tiene que ser táctico, tiene que ser estratégico, tiene que ser muy completo y además tiene que pensar no solo en ahorrar el dinero, como tú lo dices. El vendedor mientras más venda, más venda, más venda, más plata entra. El comprador puede ser que ahorrando más esté perjudicando a la empresa. Entonces, cambia totalmente el panorama de lo que es un comprador, que es un estratega. Así que yo diría, el comprador es para mí la mejor figura de un negociador que hay, pero tiene que trabajar en venderse como un buen comprador, tiene que Claro, trabajar en ventas. creérsela. Mira que has dicho cosas interesantes. Yo una vez vi un debate sobre qué le produce mayor beneficio a la empresa, ahorrar 1 millón o vender 1 millón más. Sí, o sea, como financieramente, y bueno, ahí generalmente uno desde donde vea la perspectiva, pero lo que yo siempre he leído es que a la empresa le conviene más bajar en costos 1 millón que en vender 1 millón, ¿sí? O sea, porque es que este va directo a la rentabilidad, acá apenas la venta, tienes que descontar. Entonces, fíjate la ventaja que tiene un comprador y como tú lo dices, no se la cree. Cuando yo he preguntado en los cursos que he dictado, ¿quién negocia mejor? O quién se prepara mejor, perdón, los compradores dicen, el vendedor. Y yo les digo, ¿por qué creen que pasa eso? No, porque él es el que necesita. Y yo, no, estás equivocado. El comprador se prepara menos que el vendedor porque el comprador cree que tiene el poder de la decisión él. Entonces no se prepara, no se documenta, llega sin un BATNA, llega sin alternativas y luego el vendedor le pasó por encima. Porque él pensó que porque él tomaba la decisión y ponía la orden de compra, él no necesitaba prepararse mejor. Entonces fíjate tú cómo responden ellos, ¿no? Porque es que él es el que necesita vender. No, sí, exactamente. Y tú necesitas comprar y dar resultados. Entonces, ese paradigma hay que irlo rompiendo, que el comprador se tiene que preparar en negociación y no lo hace, ¿no? Le cuesta todavía un poco al comprador hacerlo, pero has dicho algo importantísimo y es que el comprador tiene que creérsela. Sí, hay que irlo llevando y es lo que estamos tratando de hacer nosotros, lo que hacemos en LinkedIn, por ejemplo, evangelizando, hablando de compras, metiendo, sacudiéndolos un poco, motivándolos para que ellos vayan mejorando cada día más. Dentro del tema también de las compras, en esta misma línea de lo que traemos, el comprador muchas veces dice, no, yo soy el que tengo las tres cotizaciones, yo soy el que tengo la información, tengo el presupuesto y muchas veces se queda en que con esa información corta no necesita prepararse mejor. El vendedor por su parte se documenta, se prepara a usar ahí a su favor y hay veces que se plantea el dilema, dato mata relato. Si yo tengo cifras, yo gano una negociación. Entonces se descuida un poco, creo yo, el tema de las habilidades blandas y simplemente con tener un dato, un presupuesto, yo creo que puedo vencer. Hay negociadores que sin tener tanto dato, pero tienen un relato espectacular, son capaces de dominar una negociación. ¿Tú qué piensas de esa frase, dato mata relato? ¿Siempre será que la cifra matará el relato? ¿O hay veces en que el relato, la manera en que se comunica, cómo se persuade, puede voltear la torta en una negociación? Aquí hubo un tipo, bueno, no sé, eso es como un cuento genérico, lo he escuchado muchas veces, que le preguntaron que cómo era cuál era el secreto para un matrimonio feliz. Y él dice, el secreto es nunca tener la razón. Entonces, a veces sin tener la razón podemos ganar una negociación. A veces teniendo el dato y a veces ganándola, la perdemos. Es decir, yo puedo tener el dato de que todo está correcto. Pero si a mí lo que me conviene es hacer una conexión, yo puedo incluso hasta omitir el dato y enfocarme en la conexión.
Así que ganar o perder no tiene que ver con los datos que yo tenga, no tiene que ver con tener la razón. El que tiene un dato y se apoya en un dato puede tener la razón, pero está todavía lejos de ganar la negociación, porque una cosa es estar en lo correcto y otra cosa es poder persuadir al otro. Que tengamos los datos a nuestro favor, bueno, espectacular, está bien, pero hay que trabajar muchísimo en la conexión, porque puede ser que la manera en la que lo comuniques, que la manera en la que plantees la negociación, haga que el otro se sienta ofendido y se cierre, haga que el otro se ponga competitivo, puede cambiar mucho a nivel emocional a la otra persona. Tener el dato es fenomenal, como te digo, pero hay que después trabajar mucho en la conexión, incluso si el otro tiene el dato y el otro tiene la posibilidad de trabajar y de poner ese dato a su favor, nosotros todavía tenemos mucha oportunidad de que relato mate al dato. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que me estaba acordando ahora que mencionabas esto. Ayer me llamó un profesional con el que trabajé, está en otro sector, y me dice, quiero invitarte para que hagas una presentación. Necesitamos transformar muchas cosas en el área de compras. Pero Anuar, ten mucho cuidado porque ya nos pasó una experiencia a principio de año que vino una empresa muy importante en consultoría en compras y llegó el tipo y empezó casi que a decir que todo lo hacíamos mal, que no sabíamos de esto y bueno, o sea, eso no le gustó a los directivos y llegó como con muchas ínfulas de a proponer cosas y que él era el que sabía. Entonces yo dije, no, pero pésimo, pésimo negociador o pésimo vendedor comercial si va a hacer eso, ¿no? Hay que saber llegarle al cliente. Entonces, pudiera tener datos este señor, pero su relato destruyó cualquier oportunidad de negocio que pudiera tener. Y a veces uno se da cuenta que el relato, y creo que esto pudiera servir, no sé, yo creo que todos en el colegio tuvimos compañeros que no eran los más buenos con los datos, pero que tenían unas habilidades impresionantes a la hora de relatar, a la hora de conectar. Y uno un día puede ver gente que está en unos puestos, en unos cargos, con unos negocios muy superiores al que era el mejor del salón, al que era el más estudiado, el que conocía el dato, se sabía las cosas, y no logró porque le faltaron habilidades blandas, entender, olfatear, persuadir, comunicar. Entonces, sí creo que también, como tú dices, a veces teniendo el dato pierde la negociación y a veces un buen relato hace que esto vaya. Pero no creo que tenga relación directa con la forma de ser. Y porque a veces hay personas que entonces, como yo soy introvertido, yo no sabría negociar, porque es que el negociador es el que es extrovertido. Entonces, también se distorsiona, creo yo. ¿Tú qué piensas de esa parte de que se distorsione, que creamos que el introvertido no sabe negociar y el extrovertido es el mejor negociador del mundo? Va también de Bueno, la mano con el saber relatar. primero que nada, quiero que la gente que nos está escuchando sepa que yo no nací para negociar. Yo no soy un negociador nato. Cuando yo llegué a Argentina, me empezaron a pegar y pegar y pegar en todos los lugares a donde fui. O sea, la pasé muy mal. Y la personalidad negociadora que tengo ahora fue construida. Ok, Nosotros podemos nacer introvertidos, extrovertidos, no importa. Nosotros podemos tener una educación en la casa que sea muy de usted no le responde a la gente, evite el conflicto, no se meta en problemas. Eso es normal. Todos tenemos distintas formaciones en nuestra casa y muchas de esas formaciones pues no están listas o pulidas para lo que tiene que ser un negociador. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar así. ¿Por qué? Mucha gente me dice, de los que yo entreno, entre la gente que yo entreno, me dicen, Simón, pero es que yo no soy así. Claro, al principio se va a sentir así. Yo cuando llegué aquí a Canadá tenía que hablar inglés, tenía que hablar francés, yo sentía, pero este no soy yo. Al principio se siente que este no soy yo, pero después eso cambia. La forma de ser es algo que nosotros podemos ir puliendo. Eso lo tengo yo seguro porque yo lo viví, soy testimonio. Y quien quiera saber cómo lo viví yo, está en mi podcast Negociación desde cero, grabado desde el 2020. ok, excelente. Excelente. Bien, hablando de toda esta construcción del buen negociador, que obviamente yo no quise empezar como con la pregunta cliché, ¿el negociador nace o se hace? Porque yo sé que hay muchas cosas que lo van transformando, ¿no? Y tú eres ejemplo con lo que estás diciendo. ¿Hay algún negociador que tú admires a nivel mundial? Y no necesariamente tiene que ser el negociador del mundo B2B, no sé, una figura que tú digas, me gusta esta persona, la admiro como negociadora y estas son las cualidades que yo destaco de este. ¿Hay algún negociador que tú admires, que tú digas, wow?
Me gusta su estilo, cómo lo hace, cómo lo enseña. Mira, pues casualmente el que yo admiro está en el mundo B2B. O sea, si me preguntaran en Sí. un podcast de venta, de negociación o de marketing, yo voy a decir la misma persona que voy a decir ahora. Y es la señora Geisha Castillo, que tengo la suerte de conocerla y tú también la conoces. Claro, compañera, Y amiga. Claro. es una negociadora espectacular. Para mí, yo te digo y repito acá, los compradores, y no es porque esté en un podcast de compras, vayan a mi podcast y lo escuchan también. Para mí los compradores son los mejores negociadores porque negocian hacia afuera, influyen hacia adentro, tocan aquí, tocan allá, están todo el día en eso y eso es muy respetable para mí. Entonces, ¿qué hice? Primero, ella se reinventó. Ella era una experta en una empresa petrolera en Venezuela y tuvo que salir de Venezuela por la crisis, igual que yo. Entonces ahí conectamos mucho. Fue a Centroamérica y es una de las voces más respetadas en lo que ella hace de Centroamérica. Eso es algo que yo le respeto muchísimo porque yo sé lo difícil que es tratar de ir a otro lado y brillar y reinventarse. Segundo, el mundo de las compras es mayormente de hombres. Si una mujer sobresale en las compras es porque es buena de verdad, verdad. O sea, ella se ha hecho paso en un mundo muy competitivo, muy masculino, y eso también se lo respeto muchísimo. Y además, al igual que tú, otra cosa que respeto es cómo adoptaron rápidamente la inteligencia artificial para las compras y para la negociación también, porque todo al final es lo mismo, cuando el mundo de los negociadores todavía decía, no, no nos pueden suplantar, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, no tenemos que dejar como una corriente de, no, no, esto no hay que adoptarlo porque nos va a quitar el trabajo. Ustedes dijeron, y tú incluido ahí, dijeron, no, ya va, no es que nos va a quitar el trabajo, es que si no la adoptamos nos va a quitar el trabajo. Total. Vamos a agarrarla, vamos a trabajar con ella y así nosotros nos aseguramos de tener trabajo. Esas son las tres cosas que yo de Geisha admiro. Excelente. Y bueno, hago aquí la cuña. En la temporada número 1 de este podcast hay un episodio de negociación y justamente a quién creen que invité. Invité a Geisha, que es amiga, compañera, hablamos muy seguido en este mundo de las compras. Excelente. Em, para finalizar este espacio, Simón, recomiéndanos un libro de negociación. Uno que tú digas, wow, este libro me gusta, lo recomiendo. No quisiera sesgarme a decir, bueno, el que nunca ha leído un libro, ¿cuál sería el primer libro? No, sea un libro ya avanzado, sencillo, el que tú quieras recomendarnos. Bueno, yo aquí me voy a tomar un atrevimiento y voy a recomendar dos, Ok. pero voy a empezar por cuáles no. Y esto lo Ah, digo excelente. como Simón Josué Pérez, no involucro al podcast, soy yo el que está diciendo esto y si le van a caer a alguien, yo soy el hombre, simonjosuepérez.com, allá me pueden caer durísimo, yo los espero. Los libros que yo no recomiendo para un mercado, para una audiencia de Latinoamérica y España, son libros de negociadores estadounidenses. No porque sean malos, sino porque ellos viven un contexto muy distinto al que vivimos nosotros. Ellos no experimentan la escasez. Entonces ellos tienen muchísimos más recursos, por lo tanto sus negociaciones son mucho más amigables. Y lo digo yo que vengo de la candela en Venezuela, en Argentina, acá a Canadá. Entonces yo veo la diferencia de trato, la diferencia de contexto, la diferencia de urgencia. Yo cuando estaba allá en el 11 me leía los libros y decía, pero ¿por qué no los puedo aplicar acá en Argentina? Porque negocian desde lugares distintos. Mira, yo lo hace rapidito, lo hace rapidito. Si yo soy un comprador y compro todos los días, compro un rollo de tela en Argentina, me lo venden. Y en Nueva York también me lo venden. Pero un día, en vez de comprar un rollo de tela en Argentina y en Nueva York, compro 40. En Nueva York me dicen, ok señor, traiga el camión, le hacemos un descuento, muchas gracias por la tremenda compra. Pero en Argentina, si todos los días compro un rollo y un día caigo con una orden de compra de 40, el tipo me va a decir, espere un momentico, prende el televisor, prende la radio, llama y dice, este por algún lugar me está haciendo una trampa. Algo pasó con la economía, algo cambió y me están queriendo comprar porque mañana sube el dólar, algo va a pasar. Entonces, eso no lo va a encontrar nunca en un libro de negociación de Harvard.
Los libros de negociación de Harvard pueden explicar una teoría muy bonita, pero los incentivos en Latinoamérica y en España son distintos y la gente funciona en base a incentivos. Y no tengo nada contra los negociadores estadounidenses. De hecho, yo trabajo con ellos, trabajo para una empresa estadounidense. Lo único que digo es que son contextos distintos. Dicho esto, ahora sí voy a hablar de los dos libros que yo les quiero recomendar. Si usted quiere aprender cómo se planifica una negociación, por dónde se empieza, o sea, uno dice, ok, yo tengo una negociación mañana, ¿qué hago? ¿De dónde me agarro? ¿Cómo me preparo? Ahí hay un libro que se llama Negociar es fácil si sabe cómo, de Alejandro Hernández. Ok, Ese lo pueden encontrar en Amazon, es de Editorial Planeta, es muy fácil de conseguir. Y enseña específicamente cómo se prepara una negociación y la importancia de la fase de exploración. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso, de que uno pasa la propuesta y no le responden o le dicen que no? Hay falta una fase en el medio antes de la propuesta que se llama exploración, donde uno sabe bien qué quiere uno, qué quiere el otro, hasta dónde puede llegar, dónde está la competencia. Este, ese libro, Negociar es fácil si sabe cómo. Y si usted en su vida está pasando en un momento muy difícil porque alguien lo tiene agarrado durísimo o usted no sabe cómo entrarle a su jefe, a su compañero, porque son gente muy difícil, hay un libro de Su Majestad José Ignacio Tobón que se llama ah, Negociando con un HP sin morir en el intento. Ese lo pueden encontrar en la página de José Ignacio sí, él es Tobón, lo acá compran. colombiano. Sí, lo compran y se descarga, lo pueden descargar directamente de la página de él. Es un libro que les va a cambiar la cabeza porque cuando uno ve a alguien muy difícil, dice, a este cómo le entro, esto no sé, con esta persona no se puede hablar. No, sí, sí se puede hablar, pero hay que saber cómo hablar con esa persona. Así que si ustedes quieren empezar, empiecen por esos dos libros. Excelente, excelentes recomendaciones. Bueno, hemos llegado al final, ha sido excelente, se nos fue el tiempo. Ojalá se dé la oportunidad de volverte a traer más adelante en la temporada 3, tener más espacios, porque de verdad es muy enriquecedor todo lo que nos compartes. Yo quedo muy agradecido contigo, Simón. Muchísimas gracias. A los que están conectados, ya saben que arrancó la temporada 2 y vamos a seguir trayendo invitados, episodio tras episodio, o alguno lo daré yo. Entonces, conectados aquí con Procurement Pro, nos pueden seguir en Spotify y en YouTube, en este podcast y también Procurement Pro. Así nos encuentran en LinkedIn para que sigan todo nuestro contenido. Simón, muchísimas gracias. Gracias a ti y le digo a la gente de Procurement Pro que vayan a seguirme a negociación desde Ah, cero porque Anwar va a estar allá. Si esto está saliendo en enero, en cuestión de 15 o 20 días en febrero va a estar saliendo Anwar en negociación desde cero. Así que si quieren más de compras, si quieren más de procurement y también si quieren más de negociación, vayan al podcast Negociación desde cero en Spotify y en YouTube o me pueden contactar por Simón Josué Pérez y Anwar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La pasé súper bien y creo que todos los comentarios, todas tus observaciones son buenísimas. Estoy muy feliz de poder haber hablado contigo. bueno, muchas gracias a ti. Listo. Lo esperamos en un siguiente episodio.